Buenos días, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana más nos volvemos a encontrar juntamente con nuestras familias, porque estoy seguro que usted está con su familia o de repente está solo, pero nos encontramos unidos, como dice el apóstol Pablo, unidos en espíritu. Y en esta mañana nos volvemos a encontrar para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también, hermanos, aprovecho esta oportunidad de saludo para pedirles las disculpas del caso por la semana pasada. La verdad, hermanos, que esto se nos escapó de las manos. Hemos estado haciendo todo lo posible, lo humanamente posible, para poder subir los videos, pero hubo algunos inconvenientes, tanto en la mañana como en la noche. Que esta semana, con el favor de Dios, hemos decidido tomar algunas acciones para que podamos llegar a ustedes y ustedes puedan estar en esta mañana escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y obviamente, después de haber adorado al Señor, ahora vamos a seguir adorando a través de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, buenos días. Espero que tenga una excelente mañana el día de hoy y acompáñenme, por favor. Quiero que usted me acompañe para poder desarrollar esta enseñanza que ya tiene casi 7 semanas. En realidad son 7 semanas las que venimos enseñando acerca de la epístola a Filipenses, al cual le hemos titulado El gozo incomparable. Y el día de hoy, amados hermanos, vamos a leer una porción que en realidad es la continuación de lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo a los filipenses en mantener la unidad, pero ahora nos va a mostrar un claro ejemplo que lo encontramos en la persona de Jesucristo. El día de hoy vamos a ver el gozo en la humillación de Cristo. Ahora bien, quiero explicar un poquito acerca de este pasaje. Este pasaje va desde el verso 5 hasta el verso 11. Es toda una idea de pensamiento que el apóstol Pablo les pide a través del modelo de Jesucristo a los filipenses, pero que nosotros hemos dividido en 2 secciones en cuanto a la humillación de Cristo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que va desde el verso 5 hasta el verso 8, y la exaltación de Cristo, que va desde el verso 6 hasta el verso, que va desde el verso 9 hasta el verso 11. Entonces, amados hermanos, en esta mañana nos preparamos para poder escuchar la palabra del Señor y así de esta manera usted pueda adorar a nuestro gran Dios a través de su obediencia. Amén. Estoy seguro que usted, al igual que yo, estamos con ese gozo de poder querer escuchar la palabra del Señor. Hermano mío, quiero comenzar en esta mañana diciendo lo siguiente: que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el máximo ejemplo de humildad que todo cristiano, que todo hijo de Dios debe de imitar. No hay otro ejemplo que pueda acercarse al mayor ejemplo que somos llamados a imitar, que es el de Jesucristo en cuanto a su humildad. Esta humildad que la llevó hacia la humillación, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Yo quiero que usted, por favor, abra conmigo su Biblia en la epístola de Filipenses, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 8. La palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos míos, mientras yo preparaba esta enseñanza, buscaba algunos autores, y hay un autor en particular que me gusta la forma como él
le llama a esta porción del verso 5 hasta el verso 11, él le llama que es el poema perfecto de la humillación de Cristo a través de la salvación de los hombres, o para la salvación de los hombres. Y es bien interesante porque en este pasaje que acabamos de leer es doctrina pura acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Una doctrina que desbarata, porque si ha habido durante mucho tiempo un gran ataque hacia la divinidad de Cristo, también ha habido un gran ataque hacia la humanidad de Cristo. Y este es uno de los pasajes que desbarata toda esa idea, toda esa falsa doctrina que se ha tejido. Hermanos, yo quiero iniciar en esta mañana hablando acerca de algo que me entristece mucho, que en esta semana lo he podido ver. En esta semana, yo no sé si de repente usted lo habrá podido revisar en su cuenta en Facebook o le ha podido llegar al celular, de un predicador, un falso predicador, que habla acerca de sanar a las personas de su congregación el coronavirus a través de la ofrenda. Y él menciona acerca de esto, de que los hijos de Dios no estamos bajo maldición, que los hijos de Dios estamos bajo la bendición de Dios, y que si tú quieres seguir bajo la bendición de Dios y no ser contagiado con el coronavirus, tienes que ofrendar. La verdad, hermanos, es que esto es muy triste. Esto es muy triste porque para las personas que no conocen del Señor, todos somos iguales, ¿no? Nos ponen en un mismo saco. Pero lo más triste de todo esto es esta doctrina que se ha infiltrado ya mucho tiempo atrás, para ser exacto, desde 1947, con un predicador que se llamaba Oral Roberts, que hablaba acerca del pacto con Dios, ¿no? Que si tú haces un pacto con Dios, Dios te va a dar en abundancia. Y esto es un inicio de lo que hoy llamamos la teología de la prosperidad, que no es otra cosa que una teología herética, que no es otra cosa que una teología contraria a la enseñanza de vivir piadosamente, a la enseñanza que Pablo le dice a Timoteo de tener contentamiento y estar satisfecho con lo que Dios nos da. Es una teología contraria a la misma vida del Señor Jesucristo, cuando decía que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es una teología contraria que lamentablemente hoy en día se ha infiltrado en muchas iglesias, se ha infiltrado en muchos seminarios. ¿Y por qué digo esto? Porque el propósito de la teología de la prosperidad es la sobreabundancia. Es el hecho de no padecer ninguna necesidad, es el hecho de poder tener todo lo que yo quiero, es el hecho de poder pedirle a Dios y reclamarle como si Dios fuera un sirviente mío, cosas que no tienen ninguna relevancia para nuestra vida piadosa. ¿Sabe? El pecado para ellos es pobreza. El hecho de poder ser pobres, la pobreza para ellos es pecado. El hecho de ser pobres significa que una persona está en pecado, ¿no? Yo pregunto esto con referencia a lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo ven ellos la humildad? ¿Cómo ven ellos el hecho de vivir humildemente? ¿No? ¿Cómo podrían verlo? ¿No? Definitivamente es algo que me gustaría escuchar de alguno de los que proclaman esta teología. En contrariedad a la vida de Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de humildad. Ahora, recuerde esto, la humildad no significa ser pobre ni vivir en la miseria, pero la humildad implica estar contento con lo que tenemos por ahora, sin caer en la avaricia, sin caer en la estimación mayor de las cosas materiales a las cosas espirituales.
Y eso es lo que el apóstol Pablo va a enseñar a los hermanos en Filipo. Él, recuerde esto, él enseña esto, le dice a los filipenses acerca de la humillación de Cristo, no como una corrección doctrinal, no como una corrección en cuanto a su encarnación. Eso no es el propósito de estos escritos. Él no escribió para esto. Él escribió para enseñar a los filipenses que la unidad se desarrolla a través de la humildad. Y el ejemplo de humildad es Jesucristo. Y pone como ejemplo la famosa kenosis, ¿no? Que es el vaciamiento de Jesús, el hecho de despojarse a sí mismo y tomar forma de hombre. Hermanos míos, lo que nosotros acabamos de leer simplemente es una ampliación o un reforzamiento de lo que Pablo está hablando en los versos 3 y versos 4, cuando habla de mantener humildad entre las relaciones, entre unos con otros, para que de esta manera puedan ver y el avance del Evangelio pueda desarrollarse. El hecho de poder no estimar a mi hermano como superior a mí mismo, es toda una remembranza lo que Pablo va a decir y nos va a poner un ejemplo muy claro. Porque va a poner en el centro al Señor Jesucristo. Porque va a poner como el modelo de humildad a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermano mío, Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos que el ejemplo máximo para mantener la unidad es la humildad. Y el mejor modelo de humildad es la humillación de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir. Porque si usted va conmigo al verso 5, Pablo le dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es el sentir? El sentir de lo que él viene hablando en el verso 3, verso 4, acerca de la humillación, de la humildad. El llamado a todos a no ser indiferentes, a que ellos puedan sentir, que nazca en ellos este sentimiento de humildad. No es un llamado de atención a un grupo de personas que eran ególatras, que eran soberbios, pero sí es un llamado a mantener la humildad, para que de esta manera el Evangelio siga siendo testimonio en Filipos, como lo era en Roma, quien estaba Pablo en ese entonces encarcelado. Pablo les dice, sean humildes, sientan humildad. Por eso les dice que haya este sentir que acaba de mencionar en los versos 3 y versos 4. Pero, por ejemplo, les dice, sean humildes, sientan humildad, como también Cristo sintió esto, ¿no? Porque dice que hubo también en Cristo. Y ahí comienza toda la enseñanza, ¿no? El amor de Cristo se refleja en su humildad, se refleja en su humillación. Recuerden lo que dice la Biblia en Romanos 5:8. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Humildad, humillación. Eso es lo que Cristo sentía. Eso es lo que Cristo tenía en su corazón. Esta obra muestra un Dios preocupado por su creación. La humillación de Cristo muestra a un Dios preocupado por su propia creación. Pero lo que yo quiero hablar en esta mañana, hermano mío, es este ejemplo que pone Pablo acerca de la persona de Cristo. Y sabe, este ejemplo que pone el apóstol Pablo se ve reflejado en dos acciones.
Yo quiero hablar de eso en esta mañana. Las dos acciones de el sacrificio humilde de Jesús en la cruz. Y quiero hablar acerca de esto. Quiero hablar de la primera acción. Y la primera acción va desde el verso 6 hasta el verso, desde el verso 6 hasta el verso 7. Por favor, lean conmigo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La primera acción es que su humillación al hacerse hombre. Dios, el Todopoderoso, el Eterno, ahora limitado a espacio, a forma y a tiempo, en el aspecto humano, ¿no? Dios, esta es la acción más hermosa y tan clara acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque siendo en forma de Dios. Ahora, yo estaba investigando porque me dio mucha curiosidad acerca de la forma de Dios y en algunos aspectos de mi vida, sobre todo cuando iniciamos en la vida cristiana, yo pensaba que Dios tenía forma y Dios no tiene forma, Dios es espíritu. Y cuando la Biblia habla de la forma, en forma de Dios, la palabra forma es una palabra griega que se puede traducir como morfé, de la cual nosotros podemos entender como la expresión de una persona, o puede ser también la forma visible, ¿no? La forma visible, palpable de algo en concreto, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que dice el texto. Yo creo, aunque ha habido bastantes contrariedades entre algunos autores que explican este texto, pero particularmente creo, mi convicción es que la forma que habla el apóstol Pablo habla de la forma esencial y de la forma visible de nuestro Señor. Recuerde también lo que dice en Colosenses, que Cristo es, ¿no?, el primogénito de toda la creación, el Dios visible. Entonces es interesante porque esto nos lleva a pensar que esta humillación de Cristo, esta acción al hacerse hombre, no solamente implicaba esencia visible, sino que algunos aspectos que iban de la mano, como la apariencia, como el carácter, como su esencia misma del Señor. Ahora, cuando nosotros encontramos en el verso 7, que dice se despojó, esta humillación de Cristo no significa de que se deshizo, ¿no? Bueno, ya me deshago de ser Dios y ahora adapto mi forma humana. No. Él no se despojó, Él no se deshizo para no volverlo a usar, ni cambió su naturaleza divina por una naturaleza humana. Él no hizo ningún cambio. Ahora, sin entrar en una profundidad teológica, porque sé que probablemente algunos podrán confundirse acerca de eso y lo podremos llevar en un discipulado que tenemos dentro de la iglesia. Pero lo que yo quiero que usted entienda es esa humillación de siendo en forma de Dios, ahora tenía que sujetarse a sus padres terrenales, y la Biblia habla de una obediencia a sus padres. La Biblia habla en 1 de Pedro dice que él aprendió obediencia, aprendió a someterse a sus autoridades, y lo podemos ver también cuando le piden el impuesto y él sin ninguna objeción paga sus impuestos. Vemos que estaba cansado, vemos que sufrió tentación, vemos todos los aspectos humanamente, pero sin pecado. Cristo tuvo que aprender esto. Cristo tuvo que humillarse a comer para poder sentirse satisfecho. Cristo tuvo que humillarse
para aprender obediencia. El Dios eterno ahora caminando entre seres imperfectos, siendo Él perfecto. Dígame usted si esto no es un ejemplo de humildad. Dígame usted si esto no es un ejemplo. Por si acaso, quiero ser muy enfático y en decir que el hecho de que Cristo se haya humillado haciéndose hombre no significa que haya perdido su divinidad, como algunas congregaciones, como los testigos de Jehová, afirman acerca de esto, que es un Dios inferior al Padre. Nuestra doctrina es trinitaria, nuestra doctrina es, nosotros creemos en un solo Dios, creemos en un solo Dios, creemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, creemos que nuestro Señor Jehová es Dios, creemos que el Espíritu Santo es Dios, pero que los tres son una sola persona. Hermanos míos, Jesús ha sido, Jesús es y Jesús será Dios. Sin embargo, en su divinidad adoptó, es la palabra más exacta, adoptó la naturaleza humana. ¿Para qué, hermano mío? Para humillarse, para que a través de esa humillación sus enemigos, que éramos tú y yo, y que es el mundo entero, pueda beneficiarse de esa humillación. ¿Sabe? Esto me hace recordar a una película que hace aproximadamente 2 semanas acabo de verla. En contrariedad a esta película que se llama Prometeo, no sé si alguno de ustedes la ha podido ver, donde los dioses griegos, ¿no?, los dioses atenienses, comienzan a exigir a los humanos, ¿no? Les exigen muchas cosas, les quitan muchas cosas, juegan con ellos, juegan con sus paciencias, son muy egoístas estas divinidades. Pero qué contrario a nuestro Señor, a nuestro Dios encarnándose, dando de sí, ofrendándose, para que a través de su muerte haya esperanza para un mundo pecador, para un mundo perdido. Es contrario a todas las divinidades que tú puedes encontrar en la historia, que siempre pedían sacrificios de hijos, sacrificios de familia. Los mismos incas, los mismos moche tenían sacrificios humanos, habían sacrificios de animales, habían todo esto para satisfacerlos a ellos. Sin embargo, en Cristo Jesús, al hacerse hombre, es la mejor ofrenda que satisfizo a Dios. Gloria sea su nombre. Porque nuestro Señor Jesucristo mostró su amor en beneficio para otros, no para sí mismo. Él, dentro de su divinidad, pudo haber dicho, no, que se vayan al infierno por no creer, que los pecadores sigan en su pecado, que se perviertan, que se destruyan a sí mismo. Pero no, la Biblia dice que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. ¿Qué tal acción? El Dios encarnado habitando entre nosotros. ¿Qué tal acción? Que necesariamente somos llamados a admirar, pero también somos llamados a imitar. Porque Pablo esperaba que los filipenses tengan la misma actitud que tenía Jesucristo. Ellos tenían que sacrificarse por la unidad. Ellos debían de sacrificarse por la unidad. Porque la carta no es una carta correctiva acerca de la doctrina. La carta es una carta a mantener, a guardar, a sacrificarse por la unidad. Y eso es lo que ellos debían hacer. ¿Saben? Esto nos enseña que hay sacrificios de humildad. Hay sacrificios de humildad al cual usted y yo
necesariamente debemos de sacrificarnos. Hay cosas que usted va a tener que sacrificarse en beneficio de la unidad. Hay cosas que yo voy a tener que sacrificarme en beneficio de la humildad. Y ese sacrificio muchas veces demanda humillación. Yo le pregunto algo. Tal vez ese sacrificio, tal vez esa humillación le lleve a usted a perdonar a alguien que lo ofendió. Tal vez esa humillación le lleve a usted a pedir a alguien perdón que usted mismo ofendió. Y claro, usted no se anima porque esto lo va a ver a usted como alguien que se ha humillado. ¿Sabe? Tal vez usted tendrá que confesar algo que lo humillará para guardar la unidad de la iglesia. Tal vez hay cosas que usted tendrá que sacrificarlas para mantener la unidad. Y ese sacrificio que usted va a tener que hacer muchas veces lleva a la humillación. Ahora, hermano mío, yo sé que esto es contrario a lo que se nos ha enseñado en la vida, contrario a lo que nuestros padres nos enseñaron. Tal vez nunca te humilles a nadie, nunca pidas perdón, nunca perdones al que te ofendió. Si hay alguien que te tiró una bofetada, devuélvele la otra. Tal vez hemos sido formados en este tipo de hogares, o tal vez nuestro mismo ambiente ha sido así. Pero Cristo nos enseña a través de su ejemplo que Él, siendo en forma de Dios, se humilló para hacerse hombre. Y ese ejemplo es el que nosotros necesitamos seguir. Sin embargo, también hay otra acción. Hablé de dos acciones. Recuerden, la primera, la humillación en hacerse hombre. Y la segunda, que vamos a ver, la segunda y última, la humillación hasta la muerte. No solamente se humilló haciéndose hombre, que esto ya era mucho. No solo se humilló encarnándose, sino que estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Miren lo que dice en el verso 8. En el verso 8 Pablo dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá hay dos cosas que quiero observar con usted. La primera es la palabra a sí mismo. Esto significa que nadie obligó a Cristo hacia la cruz del Calvario. No hubo una obligación, lo hizo voluntariamente. Él voluntariamente se sacrificó. Y hay textos que pueden dar referencia acerca de esto. Por ejemplo, cuando le preguntan, él dice, yo doy mi vida porque yo quiero darla y yo quito mi vida y la pongo por ustedes. Otro texto que también lo encontramos en el Evangelio, cuando están en el Monte de los Olivos y vienen con Judas, los sacerdotes y los fariseos para atraparlo, para prenderlo, y poder llevarlo a crucificar. Y él dice al que le cortó la oreja, ¿no?, a Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso yo no puedo pedir a mi Padre que envíe una legión de ángeles para matar a todos estos? Él no fue obligado a hacerlo. Él lo hizo voluntariamente. Lo hizo voluntariamente. Gloria a Dios por eso. Porque esa es una doctrina esencial de nuestra fe. Una doctrina esencial de nuestra fe, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario. Pero también hay otra cosa que quiero observar de esta humillación. Y es lo que Pablo dice, y muerte de cruz.
no solo se humilló haciéndose hombre, no solo se humilló voluntariamente yendo hasta la cruz, sino que también se humilló muriendo en una cruz. Ahora, yo quiero que usted entienda acerca de este significado relevante de la cruz. La cruz para los judíos significaba un tropiezo. La cruz significaba tropiezo para ellos. Recuerden lo que Él mismo dice, nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice en la ley que el que moría en un madero era maldito. Entonces, la cruz era una maldición para el judío. Y que su Dios, al cual ellos iban a creer, en el cual ellos iban a depositar su fe, su esperanza, muera de una manera maldita, no lo podían creer. Era un tropiezo. Definitivamente era un tropiezo. Tenía que ver con su orgullo. Iba a tratar Pablo con el orgullo de ellos. Pero para los gentiles, aquellos que no eran judíos, la cruz significaba la mayor humillación posible. Estaba leyendo un libro de historia judía romana y habla este libro de que la cruz, la condenación en la cruz para los romanos no era una muerte programada, sino era una muerte dolorosa, era una muerte que tardaba, porque la persona, después de haber sido azotada, humillada, públicamente golpeada, todas las aberraciones posibles, morían solos y morían asfixiados. Morían asfixiados. Pues iban perdiendo las fuerzas, les rompían las piernas para que no tengan soporte y iban ahogándose a sí mismos. Eso significaba para los romanos humillación. Y ahora imagínese usted a los filipenses, orgullosos de su ciudadanía romana, orgullosos de haber participado con los romanos para poder reconquistar Filipos. Entender que es el Dios al cual ellos seguían, por el cual ellos estaban dispuestos a ofrendar sus vidas, había muerto de una manera humillante, y que esa humillación era para mantener la unidad. Definitivamente era un gran reto para ellos. Era un gran reto, como lo es para nosotros también. Yo estoy completamente seguro que hay cosas, hermanos, en las cuales, humanamente hablando, tú tienes todo el derecho de poder agarrar y levantar juicio sobre una persona que te ha ofendido. Pero bíblicamente hablando, tú tienes que perdonar, por más humillación fuerte que te haya hecho, para guardar el testimonio y para guardar la unidad de la iglesia. Yo sé, hermano, que seguir a nuestro Señor Jesucristo no es nada fácil. Es una vida de constantes pruebas, pero también es una vida de constantes exigencias. Y una de las mayores exigencias al cual Dios nos pone a prueba es la humillación, es la humildad, que muchos de nosotros no queremos. ¿Sabe? Yo, mientras preparaba esta enseñanza, me acordaba de una pregunta que hace mucho tiempo atrás me la hicieron, cuando yo todavía asistía a la iglesia en Los Olivos. Un joven me preguntó y me dijo, ¿por qué murió Cristo? Lo hizo en una forma de debate, una forma de no buscar edificación, sino una forma de debatir, porque estaba en esto, estaba en estas luchas de creer y no creer. Y él me dijo, ¿por qué murió Cristo? ¿Acaso lo hizo por figurar? Cuando él me hizo esta pregunta, yo sé que es una pregunta bien vaga, ¿no? Pero era su pregunta y era su interrogante.
Pero esta pregunta, por más vaga que sea, me hizo reflexionar acerca de por qué murió Cristo. ¿Acaso pudo haberlo evitado? Probablemente sí. ¿Acaso era la única forma? No. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué tuvo que humillarse al hacerse hombre? ¿Por qué tuvo que humillarse, morir en una cruz con toda la humillación posible? Porque lo vemos en el Evangelio cómo relata las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Con el tiempo entendí que lo hizo por dos cosas. La primera de ellas, como dice el texto, lo hizo por obediencia a su Padre. Porque Dios había prometido en Génesis capítulo 3, verso 15, que enviaría un Salvador, enviaría un Redentor. Y Jesús era ese Redentor. Y en obediencia a su Padre lo hizo. Pero también lo hizo por amor a la humanidad. A esta humanidad que era enemiga y que sigue siendo enemiga de Dios. Recuerde lo que dice en Efesios 2. Si usted no lee lo que dice en Efesios 2, 1 al 2, entonces usted va a seguir creyendo que merecía la salvación. Pero éramos enemigos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, voy a leerlo. Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en tus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en el verso 3 dice: en los cuales todos anduvimos en los deseos de nuestra carne. Éramos enemigos de Dios. Y aún siendo enemigos de Dios, Él se humilló por ti. Se humilló por sus enemigos. Oh, gloria a Dios. Yo le pregunto, ¿usted se humillaría por su enemigo? ¿Se humillaría por ese vecino, por ese familiar, por ese amigo, por ese hermano que constantemente habla mal de usted, que constantemente lo mete en problemas o hace algo hacia usted? ¿Lo haría? ¿Sabe? La humildad nos reta. El ejemplo de Cristo nos pone a prueba. Es un ejemplo que necesariamente tenemos que tener en cuenta. Y que Pablo le dice a los filipenses: sigan ese ejemplo, modelen ese ejemplo. ¿Sabe? Este sacrificio trajo esperanza para el pecador. Pero también este sacrificio trajo esperanza para el creyente. Porque en su encarnación ahora Él puede comprendernos. Como dice en Hebreos 4:15, Él puede comprendernos. Ahora podemos acercarnos a Él confiadamente y decirle: Señor, tengo esta tentación sexual. Señor, tengo este problema en el trabajo. Tengo esta ira, tengo esta falta de perdón. Él puede comprendernos. Porque se encarnó, no porque lo haya vivido, sino porque se encarnó. Y en su encarnación fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermanos míos, hay un teólogo muy interesante que estaba leyendo un pensamiento de él con respecto a esto. Se llama San Agustín o Agustín de Hipona. Él dijo lo siguiente: que Cristo se despojó no perdiendo lo que era, su esencia, sino tomando sobre sí lo que no era, su humanidad.
Esto significa que demostró su humillación por el mundo. Interesante pensamiento. La humillación de Cristo es el claro ejemplo que como iglesia somos llamados a seguir. La soberbia, el orgullo, la indiferencia, la falta de empatía. Estos son cosas egoístas que no debemos de modelarlas en nuestras vidas. Mire, yo puedo, y lo tengo acá, una pequeña parte nada más de los textos que dice, que son muy repetitivos, que dice que Dios da mayor gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5, Proverbios 3:34, Mateo 23:12. Ahora, si son repetitivos, es porque Dios está hablando algo, y algo serio. Es que en realidad la soberbia nos aleja del modelo de Cristo y nos convierte en seguidores, en fans de Satanás. Porque la Biblia dice en Ezequiel que en él se halló orgullo. La caída de Satanás tiene que ver con el orgullo. El creer que podría ser igual que Dios. Es el camino que no debemos de seguir. El camino que nosotros debemos de seguir es el camino sufriente. Es el camino de la humillación. Yo te pregunto para terminar en esta mañana, ¿acaso hay soberbia en ti? ¿Hay soberbia en ti? Pídele al Señor, dile: Señor, examina mi corazón, prueba mi corazón. Y si tú sabes que hay soberbia en ti, pídele al Señor que la saque. ¿Estás dispuesto a sacrificarte? ¿Sacrificar esa soberbia para seguir la humillación? ¿Qué es lo primero que sacrificarías? ¿Sabe? Siempre a nosotros, los cristianos, siempre se nos ha discriminado. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo de momento. Esto es algo que nosotros ya lo hemos vivido desde el inicio de la iglesia. La persecución, cuando incendiaron Roma, echaron la culpa a los cristianos y hubo una gran persecución. Las muertes, la Inquisición. Ahora, en el ámbito político, las ideologías, que siempre a nosotros nos humillan. Creen que somos retrógradas, creen que somos faltos de entendimiento, falta de profesionalismo y muchas cosas más. ¿Sabe? Si ese es el costo que Dios ha puesto para seguirlo, entonces hagámoslo gozosos. Hagámoslo gozosos. Porque nuestro Señor tiene que ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas. Recuerde esto, es un gozo vivir bajo la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que cada día el Señor forme más de sí en ti, porque somos llamados a sentir como Cristo, a pensar como Cristo y a actuar como Cristo. Que tengas una excelente mañana, que Dios te bendiga.